¿Sabían ustedes que Dios siempre tiene sus brazos abiertos para todo aquel que quiere ser parte de su familia? ¿Lo sabían? Él quiere que todos se arrepientan, porque hay espacio suficiente para todo aquel que esté dispuesto a seguir el estrecho camino que conduce a la salvación. Dentro de los libros de la Biblia hay una pequeña carta, casi imperceptible, que a veces ni la tomamos en cuenta, no la leemos. Se encuentra casi al final del Nuevo Testamento y que, siendo pequeña, en realidad goza de una gran enseñanza, muy importante porque nos concierne a todos, como lo vamos a ver. Dios ha estado tejiendo un maravilloso telar con hilos de muchos colores que simbolizan a sus siervos que incansablemente andan en busca de sus enseñanzas. Esta tarde, entonces, vamos a revisar el enfoque de aquel pequeño libro, porque de los 27 libros que consta el Nuevo Testamento, uno de los contribuyentes más prolíficos, indudablemente, es el apóstol Pablo. El penúltimo de ellos es precisamente la carta a Filemón. Esta carta tiene apenas 334 palabras en el texto griego. En el español cuenta con un capítulo de apenas 25 versículos y 400 palabras, de acuerdo a la Reina Valera 1960. En esta carta, Pablo se dirige a Filemón, un miembro de la iglesia que aparentemente vivía en Colosas, en el valle del Lico, cerca de la Odisea, al oeste de Turquía. Su nombre viene de la palabra fileo, que quiere decir amigo. Por eso el nombre de Filemón significa afectuoso y amistoso. Se trata de una obra maestra que nos muestra la humildad de Pablo y que nosotros debemos aplicar todos sus principios que vamos a ver en nuestras vidas. Ese es el objetivo. El objetivo de la enseñanza es mostrar una verdad para luego aplicarla en nuestras vidas. Este pequeño libro también es conocido como la epístola de la prisión, así se llama, debido a que Pablo se encontraba encarcelado en Roma y aprovechó la oportunidad para comunicarse con muchas de las iglesias por escrito, mientras esperaba él el día de la corte, es decir, él estaba esperando su sentencia allá en Roma. Su carta trata un tema muy delicado, pues un esclavo fugitivo de la casa de Filemón se había convertido a la fe, y Pablo lo estaba enviando de vuelta, ya no como esclavo, sino como un miembro convertido, para que Filemón lo perdone. Este es el fondo, este es el esquema de fondo de esta carta. Necesitamos entender que existía un gran estrés que rodeaba la entrega de la carta de Filemón, porque la carta fue entregada precisamente por el esclavo de Filemón, que antes se había fugado de su casa. En aquellos tiempos, un esclavo fugitivo era considerado como un criminal. Por eso, cuando llevó su carta, este hombre estaba temblando, pues un esclavo se había convertido a la fe y Pablo lo estaba enviando de vuelta, ya no como esclavo, sino como un miembro, como un hermano convertido a la fe. ¿Para qué? Para que Filemón lo perdone. El esclavo hacía frente a esa situación a duras penas.
¿Cuál era el nombre de aquel esclavo? Su nombre era Onésimo, cuyo nombre significa provechoso y útil. Y ese nombre le cae muy bien. Y cuando Onésimo estuvo frente a su amo, seguramente bajó la cabeza en el momento de entregar la carta de Pablo. Vamos a ver que esta pequeña carta es muy útil porque se encuentra repleta de enseñanzas para cada uno de nosotros. Algunos dividen la carta en 3 secciones. La primera, con 7 versículos iniciales que muestran su alabanza a Filemón a través de un saludo. La segunda parte comprende 9 versículos que tratan de una específica petición de Pablo que Pablo le hace a Filemón. Y la tercera, también que tiene 9 versículos, puede denominarse la promesa de Pablo a su amistoso amigo. Filemón, capítulo 1. Vayamos al libro de Filemón. Filemón. La carta de Filemón tiene una sola página nomás, como vemos. Filemón, capítulo 1, versículos 1 al 3. Filemón, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay un detalle muy importante en el saludo que le hace Pablo a Filemón. Él incluye un especial saludo a la iglesia que se encuentra en casa de Filemón. Seguramente la iglesia que estaba en su casa estaba compuesta por su familia y por otros siervos y esposas, junto a sus hijos que colaboraban en la misión del apóstol. Todos ellos eran muy útiles a Pablo. Esta carta es muy personal porque está dirigida a una persona en especial, no como lo hizo en sus anteriores cartas, que son más generales porque no nombran específicamente a una sola persona. Pablo escribió la carta desde una casa alquilada en Roma entre los años 61 y 62, donde como preso que era, los romanos también podrían condenarlo a muerte en cualquier momento. Por eso Pablo estaba esperando el juicio que le podría venir. Siendo Pablo amigo de Filemón, le escribe como tal. El libro de los Hechos nos relata que los viajes que hizo Pablo lo llevaron a Éfeso también en un par de ocasiones. Y pasó en una de ellas 3 años en determinado momento. De modo que vemos que Pablo conocía perfectamente todo ese sector, conocía a Filemón, conocía a su esposa Apia, etc. Conocía a muchos miembros. Siendo Filemón un residente de Colosas, aceptó la estrecha amistad que le ofreció Pablo. Por eso Pablo trata a Filemón como un gran colaborador suyo. Esto nos ayuda a comprender que Filemón era un miembro activo en la iglesia de Dios, que siempre estaba colaborando, como una muestra de lo que nosotros también debemos hacer. Pablo menciona que Timoteo estaba con él. No se olviden que Pablo dejó a Timoteo varias veces en Éfeso. Así que, sin duda, Timoteo también había conocido a Filemón. Pablo también nombra a la esposa de Filemón llamada Apia, a pesar de que esto se considera más que nada un saludo de cortesía. Sin embargo, había un segundo aspecto del saludo a la esposa Apia, que lo vamos a describir un poquito más adelante. También Pablo nombra en su saludo a Arquipo,
Arquipo era el hijo de Filemón, dando a entender que él era pastor de la congregación entonces, en ese momento. La prueba de que era pastor la tenemos en Colosenses capítulo 4 y versículo 17. No vayamos allá, lo voy a leer simplemente. Colosenses capítulo 4 y versículo 17, cuando Pablo le dice: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es decir, esto nos muestra que Arquipo, el hijo de Filemón, era pastor de la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Cuando Pablo extiende su carta a la iglesia que está en su casa, esta es una muestra que Filemón estaba muy involucrado con la iglesia, como muchos también lo estamos. También nos dice que Filemón era un hombre de recursos, porque tenía una casa suficientemente grande como para albergar a la congregación del pueblo de Dios de entonces. Claro que no sabemos cuántos eran, porque la Biblia no lo dice, pero lo que sí sabemos es que Pablo pasó años ministrando en esa área. Los conocía muy bien a todos ellos. Y después otros miembros de la iglesia continuaron con el trabajo de Pablo. Tal parece que su hogar era estable y por eso abrió generosamente su hogar a la iglesia de Dios. De ahí que Pablo lo considera a él como su amigo personal. Pablo nos da a entender que Filemón era dueño de esclavos. Y eso mismo ocurrió con Onésimo, lo cual era algo común en la sociedad romana de entonces. Los relatos históricos estiman que cada tercio de las personas del Imperio Romano podían haber sido esclavos. Existe una especial razón del porqué de tantos esclavos en aquella época de Roma. La historia muestra que gran parte de la población eran esclavos, eso nos dice la historia, porque a medida que el ejército romano salía a conquistar nuevos territorios, identificaba a las personas más capaces en esos lugares y los traían de regreso ya como esclavos, porque podían venderse por el equivalente a 2 años de salario. O sea, era un excelente negocio para los romanos. Es decir, que si un legionario romano encontraba a alguien que fuera un erudito, una persona educada, que tenía mucho conocimiento, que había estudiado, entonces podía llevarlo al interior del Imperio Romano y podía recibir un buen equivalente precisamente por venderlo. Como digo, era un buen negocio. Por esa razón habían tantos esclavos en aquella época. Todo esto condujo a un comercio muy robusto de esclavos durante ese periodo de tiempo. Eso es lo que nos muestra la historia de aquel entonces. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, le dice Pablo a Timoteo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Filemón, era muy fiel a la iglesia, muy fiel a Dios. Por eso le dice que tienes amor y fe por todos los santos. Versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué hermosas palabras las que da Pablo a Filemón. Por eso su nombre, provechoso, fiel. Nosotros podemos contactarnos con un miembro de la familia o un amigo que siempre está en nuestros pensamientos, ya sea por teléfono, por correo electrónico, por WhatsApp. Pero Pablo menciona a Filemón que estaba en sus oraciones todo el tiempo. Nosotros a veces no tenemos todo el tiempo para estar buscando a nuestros hermanos, pero Pablo sí lo hizo.
Por supuesto que esto es más que un pensamiento pasajero sobre los recuerdos de su juventud, porque Pablo a menudo consideraba en alta estima a Filemón e intencionalmente lo conduce y lo lleva y lo transporta hacia Dios. Hay algo particular de Pablo mientras escribe su carta. Él no está libre, no puede escoger ni hacer lo que él quiere, porque está preso. Sabemos que Pablo era un hombre de acción y ahora sus manos están atadas hasta cierto punto. Pero él se acomoda, su vida se acomoda de acuerdo a las circunstancias que él estaba viviendo ahí en la cárcel, en la casa alquilada que tenía, que era controlada por los romanos. Él puede orar por aquellos con los que puede contar. Fíjense, él ora por aquellos que puede contar. Sabemos que cantidad son las cosas que podemos contar, pero calidad son las cosas con las que podemos contar. Hay una gran y una enorme diferencia entre cantidad y calidad. Y Pablo aquí está hablando y orando por esa calidad. Por eso sus cartas constituyen una instrucción y mucho aliento para ellos. Pablo dice en Filipenses 4:11 que había aprendido a estar contento y también productivo en cualquier situación que se encontrara. Ciertamente es una gran lección para nosotros, porque nosotros muchas veces nos desanimamos muy rápido cuando estamos frente a un problema. No somos constantes tal vez. Por eso dijimos que esta breve carta está cargada de varias lecciones, muy apropiadas para nosotros, por supuesto. La carta de Pablo también está describiendo el carácter de Filemón, porque profundiza en la fe y en el amor de él, trabajando juntos para ministrar a toda la congregación de la iglesia y por extensión a todos los que entran en contacto con él, elogiando a quienes se benefician con este siervo piadoso. Pablo lo impulsa a realizar obras más importantes. Dice que la práctica abierta de la fe es productiva porque produce más fe en el creyente, como en los que lo rodean. Pablo lo anima a ser un ejemplo porque camina, habla, vive y respira de acuerdo a lo que él quiere hacer por la iglesia. Él hace saber que una fe de ese tipo no es algo que permanece escondido en una congregación local, sino que Filemón se encargó de una manera muy especial para contribuir con la obra que entonces estaba haciendo Pablo, y que por encontrarse ahí preso no podía estar junto a él. Versículo 9. Más bien te ruego, dice, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Fíjense ahora la intención de la carta de Pablo. Fíjense el giro que hace. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Lo llama hijo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo engendró en sus prisiones? Fue que Pablo lo bautizó allá, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo tenía temor de que él lo iba a recibir otra vez como un esclavo prófugo, lo iba a atar las manos y lo iba a meter a un calabozo, qué sé yo, lo iba a esconder. Por eso le dice, el cual te vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Cómo me recibes a mí? Muy bien, ¿no es cierto? Igualmente quiero que recibas a Onésimo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio.
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo va directo al grano, pero al mismo tiempo suaviza el tono de sus palabras, adoptando un enfoque de humildad, respeto, tacto y diplomacia. Aquí tenemos otra lección de interacción humana. Se trata de una fantástica lección llena de sabiduría que debemos considerarla. ¿Acaso tratamos a todos desde un punto de vista amoroso en nuestras relaciones humanas? ¿Siempre lo hacemos así? Cuando aparece una persona nueva en la iglesia, ¿cómo la tratamos? ¿La tratamos bien? ¿O la tratamos como un esclavo del pecado del mundo? ¿Mostramos nuestra preocupación por cada persona que se relaciona con nosotros en cualquier situación? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Pablo estaba dispuesto a trabajar de esa manera en estrecha relación, pero no lo hizo porque manejó las cosas de tal manera que la relación se iba a fortalecer más con Filemón en el futuro. Pablo no empleó un enfoque miope, ni trató de debilitar la relación, sino supo mantenerla y elevarla cuidadosamente. Él no hacía ninguna diferencia con quien se relacionaba, sean amigos, sean vecinos, compañeros de trabajo o miembros de la iglesia, porque sabía que si Cristo nos conoce como siervos suyos, necesariamente debemos amarnos los unos a los otros. Por eso también Santiago dijo una vez que nosotros hagamos el bien a todos, y principalmente a los miembros de la iglesia, por supuesto. ¿Qué otras lecciones más podemos extraer de la carta a Filemón, sino los frutos de la paciencia, de amor, de reconciliación y diplomacia? También deben ser evidentes todas estas actitudes de paciencia, de amor y reconciliación en nuestra vida cristiana. Y por mucho esfuerzo que hayamos hecho hasta ahora, es muy probable que cada uno todavía tenga trabajo por realizar. Por eso Pablo recomienda tratar a Onésimo ya no como un esclavo fugitivo, sino como un hermano en la fe. Por eso luego le dice en el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses a él para siempre, ya no como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo lo está animando a Filemón para que actúe de una manera correcta con aquel ex fugitivo que se llamaba Onésimo y que ahora está convertido en la fe. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Vuelve a repetir. Pablo nos muestra que por mucho que en ese tiempo Roma tenía alrededor de 1,5 millones de personas alrededor, Dios solo llama y elige a uno solo, para hacerlo hijo suyo. Y cualquier circunstancia, por muy difícil que sea para nosotros, nadie puede interponerse a su maravillosa elección, tal cual como lo hizo con Onésimo. Es decir, para Dios no hay imposibles. Habiendo tantas personas en Roma, solo eligió a uno, a Onésimo. Ya dije que había una segunda razón por la que Pablo saludó a la hermana Apia, porque en una casa romana la esposa estaba a cargo de los esclavos, no el esposo. Y Pablo sabía que en última instancia ella estaría involucrada con su esposo en la toma de decisiones con respecto a Onésimo.
estamos viendo una cadena milagrosa de eventos, porque por la providencia de Dios, Onésimo había encontrado el camino hacia Roma, donde se encontraba precisamente Pablo. Y de pronto Onésimo es llamado por Dios y él responde positivamente a ese llamado, haciéndose parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo le llama su hijo, después de haberlo engendrado, o sea, bautizado, y esa relación mutua iba a durar y a perseverar siempre, yendo por buen camino. Pese a que Pablo reconoce que entre Filemón y Onésimo había una gran dificultad todavía por resolver. Por eso Pablo lleva esta situación hacia la reconciliación, aunque al parecer Onésimo se presentó ante Filemón esperando su sentencia, temblando. Podemos imaginar lo tenso que fue esa situación para ambos cuando estuvieron frente a frente. Quizás la voz corrió por todo el vecindario después que Filemón salió a abrir la puerta. ¿Acaso era necesario atar y asegurar a Onésimo para que no vuelva a escapar? Probablemente los niños difundieron la noticia contando lo que estaba sucediendo en ese momento en casa de Filemón. Porque las noticias, sabemos, viajan muy rápido. Mientras que Onésimo permanece callado, parado y con el sudor frío. Tal vez mientras volvía pudo haber reconsiderado pasar por esta crítica situación, enfrentarse a su ex amo. Pero Pablo, entendiendo la situación, le dice que si en otro tiempo le fue inútil, ahora él le es útil a Filemón y también a Pablo. De pronto, la vida de Onésimo hizo un giro de 180 grados. Aquí tenemos un interesante juego de palabras en el griego, porque dijimos que el nombre de Onésimo significa provechoso. Pero cuando escapó de Filemón, dejó de ser rentable para él. Pero a través del poder redentor de Dios, él siendo una nueva creación de Cristo, ahora es más rentable que nunca. ¿Se fijan en el juego de palabras que estamos haciendo? No perdamos de vista este juego de palabras, porque también nosotros antes tampoco éramos rentables a Dios, ninguno de nosotros, porque nuestra vida era cuestionable, porque éramos esclavos del pecado, no esclavos de Roma, ni esclavos de una persona que se llame Filemón, sino esclavos del pecado y dignos de pena de muerte. ¿Cuánto nos parecemos en ese sentido a Filemón y a Onésimo principalmente? La vida de Onésimo es muy parecida a la nuestra. Pero al habernos llamado Dios, abrió nuestra mente, Dios nos puso en el camino de la reconciliación y santificación, apartándonos como algo de gran estima para Él, exactamente como Dios lo hizo con Onésimo. Algo de mucho valor espiritual ya para Él, porque ahora nuestra vida también se ha vuelto más rentable para Dios. ¿Se dan cuenta entonces cómo nos parecemos a Onésimo? Porque ahora podemos afirmar, sin ambajes, sin equivocarnos, que todos nos parecemos mucho a Él, como Onésimos espirituales, porque también ahora somos útiles, afectuosos y provechosos para Dios. Así es, así también cambió nuestra vida. Nuestra vida también hizo un giro de 180 grados, igual que Onésimo. Probablemente Pablo haya discutido el tema con Onésimo antes de escribir la carta, mencionando cosas que tendría que arreglarse entre él, Filemón y su esposa Apia. Sin duda le mostró a Onésimo que Dios es misericordioso y que es hacedor de los que le buscan servirle. Aunque Onésimo sabe que le podría suceder según la ley romana, porque esa era una decisión difícil, puesto que él podría ser condenado a muerte, inclusive por ser un
una persona prófuga de la justicia. Él espera, por tanto, la decisión de Filemón y de su esposa Apia. No nos olvidemos que esta carta también está dirigida a la congregación. Así que estos problemas iban a ser de conocimiento de todos los miembros de la iglesia. Y Dios, al haber presentado la carta en las páginas de la Biblia, puso de manifiesto ante muchos hijos a lo largo de los siglos. Lo puso de manifiesto. ¿Por qué? Porque esa pequeña carta es un ejemplo que nosotros debemos tomar. Es un ejemplo que nos enseña mucho acerca de nuestra condición espiritual. Dios es capaz de hacer cualquier cosa para su gloria. Sin embargo, piensen ustedes que la historia pudo haber sido muy diferente si Onésimo se hubiese quedado en casa de Filemón. Hubiera sido muy diferente si no se hubiera jugado. Y hubiera sido llamado por Dios mientras trabajaba en silencio como esclavo. Entonces, la historia de Onésimo podría haber sido muy diferente. No hubiera habido quien lo bautice. Esto nos muestra que los caminos de Dios son impensables, pero son maravillosos. Hay un viejo dicho que dice que Dios obra en forma misteriosa, porque reunir a todas estas personas, lugares, eventos y completar el círculo es una verdadera obra maestra. Por eso Pablo se puso las manos a la obra, tratando de eliminar las barreras de reconciliación, dándole a Onésimo, Filemón y Apia todas las oportunidades para que se puedan reconciliar, para que esa reconciliación funcione. Versículo 18, seguimos con la carta a Filemón. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes también. En tiempos bíblicos, la pérdida de productividad de un esclavo habilidoso y desaparecido de la casa de su amo en un periodo de tiempo podría haber sido sustancial. Quizá Onésimo tomó algo de valor cuando se fue de la casa de su amo, aunque él mismo no entendía por qué se alejaba de Filemón. A veces también nosotros no entendemos por qué nos alejamos del mundo, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Él puso sus ojos en nosotros, y por eso nosotros debemos devolver ese favor con fidelidad, con esfuerzo, con constancia, porque todo estaba en manos de Dios. Entonces, y ahora también, todo está en manos de Dios. Pablo también enfoca un detalle importante. Si un hermano en la fe está frente a usted, no permita que una deuda física anterior, financiera probablemente, se convierta en una barrera en medio de su responsabilidad cristiana. Ah, volviste a la iglesia, tú me debías dinero, ¿no es cierto? Ahora me lo vas a pagar. En realidad, todos necesitamos vernos en un espejo espiritual, porque no se olviden que cada uno de nosotros también se nos ha perdonado una enorme deuda que teníamos, y Dios la borró de nuestra pizarra de deudas. Dios nos perdonó. Nosotros también éramos deudores, le debíamos mucho a Dios, pero Dios lo borró. Eso mismo debemos hacer. Por eso nosotros siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Por eso Pablo pidió a Filemón que aplique el principio del perdón, que se muestra en Mateo capítulo 6 y versículos 14 y 15, y luego lo repite en Mateo 18, versículos 21 al 22. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar las ofensas de los demás. A veces las ofensas nos hieren, porque escuchamos que están comentando en nuestras espaldas, lo sabemos, pero debemos perdonar a los demás. Jamás permitamos que las irritaciones personales
obstaculicen nuestro desarrollo espiritual. No lo permitamos como miembros de la familia de Dios. Pablo deja muy en claro que se trata de un documento legal que por su propia mano acepta la acusación que se le ocurra a Filemón. Pero, ¿acaso esta pequeña historia no se parece a la nuestra? ¿Acaso esta pequeña historia no se parece a la nuestra? Yo creo que sí. Pablo le recuerda a Filemón que cuando le enseñó, Dios le abrió los ojos y los oídos para entender las Escrituras, exactamente como ocurrió con nosotros. Porque Jesucristo pagó la enorme deuda que pesaba sobre él y sobre nosotros también, porque tal vez algunos todavía la tengan retenida. Espero que no sea así. Pablo hizo un fabuloso trabajo al poner todo en un asombroso enfoque, porque deja la elección en manos de Filemón, mostrando algunos rasgos magistrales en el que él y nosotros aplica él y nosotros debemos aplicar. Versículo 20. Si hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforme mi corazón en el Señor, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. ¿Qué? ¿Nosotros hacemos lo que Dios nomás dice o hacemos mucho más? Como dice la Escritura, necios somos, porque lo que teníamos que hacer, eso nomás hicimos. No dimos un paso más adelante. No caminamos la milla extra para ser más confiables, para agradar más a Dios. Sería muy fácil leer estos versículos y seguir adelante, ¿no es cierto? Pero debemos considerar que Pablo vuelve lo que le dijo a Filemón en el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué? ¿Estamos nosotros dispuestos a confortar los corazones de los santos también? ¿Es así como estamos? ¿Eso es lo que pensamos? ¿O estamos pensando en las cosas del mundo que no tienen valor para nosotros? Es muy importante que nosotros meditemos en estas cosas, queridos hermanos. Pablo le dice a Filemón que antes que él cante sus alabanzas, su liderazgo, su fe y su servicio, porque habían apoyado a otros, en realidad le está diciendo, refréscame a mí también con tu comportamiento, refréscame a mí también con tu obra que estás realizando, como porque tú los has refrescado a todos los hermanos en la fe. La intención de Pablo vemos que fue muy noble y de hecho también piadosa. Ahora la decisión final está en manos de Filemón y de Apia. En los versículos finales, Pablo les deja con una esperanzadora noticia que les concede tenerlo otra vez a él en respuesta a sus oraciones. Pablo quería otra vez visitarlo a Filemón y le dice que por favor lo espere. Finaliza enviando saludos de otros colaboradores suyos. ¿Cuántos colaboradores tenía entonces Pablo? Colaboradores efectivos, no de palabra. Colaboradores que no se sentaban a mirar, sino que actuaban con él. Y cierra su carta con una típica bendición. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Quería viajar, quería estar con él. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Qué hermosa la carta de Pablo a Filemón. Y qué defensa hace para su hermano Onésimo. En conclusión y para terminar este mensaje, en pocas palabras hemos visto
que Pablo eleva a un esclavo al mismo rango espiritual que su amo. ¿Hacemos eso nosotros cuando viene una persona extraña y de pronto se convierte en la fe? Espero que sí. Algo que eventualmente iba a desintegrar la esclavitud en el mundo tradicionalmente romano. Estos principios espirituales cobran vida a través de un vivo ejemplo. No sabemos cuál fue el resultado de este encuentro entre Filemón, Apia y Onésimo, porque las Escrituras no lo dicen, guardan silencio sobre estos detalles, aunque llegará el día en que lo sabremos, por supuesto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vamos a saber lo que ocurrió con ellos? Para ello tenemos que recurrir simplemente a Eclesiastés, al último capítulo de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 14, que dice que toda obra encubierta va a ser revelada. Entonces vamos a saber en qué concluyó la reunión que tuvieron Onésimo, Filemón y Apia. Mientras tanto, apliquemos el principio de Gálatas 3, versículos 27 al 28, que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener, hermanos. Eso es lo que debemos hacer cuando una persona que no conocemos de pronto se convierte a la fe y lo recibimos como un hermano. Lo interesante de este mensaje es que en tan pocos versículos existen muchas lecciones de sabiduría, de fe, de servicio, de amor, de perdón y reconciliación. Y la lista sigue y sigue. Mientras tanto, armémonos del conocimiento y la comprensión de cómo y cuándo aplicar estos principios de carácter piadoso. Hagamos nuestra esta pequeña joya espiritual como un tesoro de la palabra de Dios, y si es posible, mastiquémosla toda la semana, meditando en ser mejores siervos y una mejor luz para este mundo. Que así sea.